Pensar no es representar, es romper. La filosofía no está para confirmar lo que ya sabemos, sino para hacer estallar los moldes donde vivimos atrapados. En lugar de ofrecernos certezas, Deleuze nos lanza al movimiento constante, a la creación de realidades nuevas, a la fuga del yo prefabricado. Gilles Deleuze no fue un filósofo convencional. No quiso construir sistemas, ni repetir lo ya dicho, ni afirmar que el pensamiento tuviera un centro fijo. Su obra no fue una doctrina, fue un rizoma, una red subterránea de conceptos, intuiciones y provocaciones que atraviesan la filosofía, el arte, la política, el cine y el deseo. En tiempos donde se busca claridad, Deleuze siembra vértigo. Cuando el mundo exige respuestas, él nos devuelve preguntas. No es un filósofo de la comodidad, es un agitador de conceptos, alguien que desarma los modos de pensar heredados para abrir posibilidades impensadas. Leerlo es dejar de caminar por caminos rectos para adentrarse en un territorio sin mapa, donde cada idea es una aventura y cada palabra una mutación. Hoy, cuando las identidades se endurecen, cuando el sistema premia la repetición y penaliza la diferencia, el pensamiento de Deleuze se vuelve un acto de insurrección, porque en su filosofía hay un grito constante. Piensa de otra manera, vive de otra manera. No repitas, deviene. El filósofo que se deshizo del centro. Gilles Deleuze nació en París el 18 de enero de 1925. Su infancia transcurrió en medio de la Segunda Guerra Mundial, marcada por la ocupación nazi y el colapso del mundo burgués tradicional. Desde joven se inclinó por la filosofía, no por tradición académica, sino por una sed de pensamiento vivo, alejado de dogmas. Estudió en la Sorbona y comenzó una carrera docente que lo llevaría a enseñar en distintas universidades francesas. Durante años fue profesor en la Universidad de Vincennes, un lugar que tras mayo del 68 se convirtió en un laboratorio de pensamiento radical. Allí, Deleuze encontró un espacio fértil para sus ideas y su método singular. No le interesaba la autoridad ni formar discípulos dóciles. Quería encender fuegos mentales. Su vida fue silenciosa, sin grandes escándalos. Deleuze no fue un intelectual mediático ni un agitador de masas, pero su obra fue, y sigue siendo, profundamente subversiva. Su estilo, denso, poético, fragmentario, descoloca a quienes buscan definiciones rápidas, porque su filosofía no se explica, se experimenta. A fines de los años 60 conoce a Félix Guattari, psicoanalista y militante revolucionario. Juntos escribirán algunas de las obras más desconcertantes e influyentes del siglo XX. El Antiedipo, 1972, y Mil Mesetas, 1980. Los dos volúmenes de Capitalismo y Esquizofrenia. Estos libros rompen con el psicoanálisis freudiano y el marxismo ortodoxo y construyen una nueva forma de pensar la subjetividad, el poder, la máquina social y la creación. Desde joven, Deleuze padeció graves problemas respiratorios. En los años 80 su salud se deterioró aún más. Vivía conectado a un respirador artificial, con dolores constantes y una voz debilitada. A pesar de eso, siguió escribiendo, enseñando, pensando. En 1995, a los 70 años, decidió poner fin a su vida arrojándose por la ventana de su apartamento en París. No dejó carta. Su filosofía ya lo había dicho todo. La vida no es una sustancia fija, es una potencia en movimiento. Y cuando esa potencia se apaga, quizá morir sea otra forma de devenir. Pensar es crear. La filosofía como máquina de guerra. Para entender a Deleuze hay que abandonar el modelo tradicional de la filosofía como representación. En lugar de representar lo real, Deleuze propone que pensar es producir. La filosofía no es contemplación, ni reflexión, ni juicio. Es creación de conceptos. Pero no cualquier concepto.
conceptos que cortan, que perturban, que permiten ver de otra manera. Por eso Deleuze dice que el filósofo es un amigo de los conceptos, pero no como quien los colecciona en vitrinas, más bien como quien los lanza al combate. Los filósofos no deben hablar de cosas, sino crear conceptos. Esta concepción de la filosofía como acto de invención lo aleja de la tradición académica y lo acerca a una especie de alquimia mental. Deleuze no busca respuestas eternas, busca nuevas formas de plantear los problemas. No quiere representar el mundo tal como es, quiere imaginar mundos que aún no existen. El pensamiento, para él, es inseparable de la vida. No se trata de pensar sobre algo, consiste en pensar con el cuerpo, con el deseo, con la intensidad de vivir. Por eso su filosofía dialoga con el arte, la música, la literatura, el cine. No hay jerarquías entre disciplinas. Todo lo que produce afecto, ritmo, diferencia, forma parte del pensamiento. Contra el árbol, el rizoma. Una de las imágenes más potentes de su obra, desarrollada junto a Guattari, es la del rizoma, frente al modelo clásico del árbol del conocimiento, jerárquico, centralizado, con raíces que lo justifican todo. Deleuze propone el rizoma, una red sin centro, sin jerarquías, sin principio ni fin. Los rizomas crecen por todas partes, se conectan en cualquier punto, resisten la estructura vertical. Son modelos de pensamiento nómade, mutante, que escapan del control. El rizoma es una metáfora de su filosofía. No hay un único camino, no hay autoridad, solo conexiones, solo multiplicidades. Esta imagen también vale para su estilo de escritura. Sus textos no avanzan linealmente, exploran, rodean, saltan, se bifurcan. Leer a Deleuze es como entrar en una selva de conceptos. Puede parecer caótico, pero hay método en ese caos. Es la forma más honesta de representar el pensamiento vivo, ese que nunca se detiene. El deseo no es falta. Crítica a Freud. Uno de los grandes objetivos de El Antiedipo, 1972, escrito junto a Félix Guattari, fue romper con el dominio del psicoanálisis freudiano. Deleuze y Guattari no solo consideraban que Freud había limitado el deseo al complejo de Edipo, sino que había capturado al deseo dentro de un modelo de represión, culpa y carencia. Para ellos el deseo no nace de una falta. No deseamos porque nos falte algo, como decía Freud. Deseamos porque somos máquinas productoras. El deseo es afirmativo, no reactivo. Es una fuerza creativa, constructiva, expansiva. Y sobre todo, el deseo está en el corazón mismo de la realidad social y política. No se trata de ver el deseo como algo privado, íntimo o exclusivamente sexual. Para Deleuze y Guattari, el deseo produce realidad, produce conexiones, cuerpos, instituciones, relaciones, una fábrica, una familia, una revolución. Todo eso está hecho de deseo. En lugar de analizar al sujeto reprimido que sueña con su madre o teme al padre, ellos proponen pensar al sujeto como una multiplicidad de flujos deseantes. Este desplazamiento lo llamaron esquizoanálisis, en contraposición al psicoanálisis. Donde Freud veía un drama edípico, Deleuze y Guattari ven una máquina social que captura, codifica y dirige el deseo. El problema no es el inconsciente individual. El problema es que vivimos en una sociedad que nos enseña a desear lo que la estructura necesita que deseemos. Y aquí viene una de sus ideas más subversivas. La represión no se impone desde fuera. Las masas desean su propia represión. Es decir, no siempre somos víctimas inocentes del poder. Muchas veces deseamos obedecer, deseamos encajar, deseamos lo que nos oprime, porque ese deseo ha sido producido por el sistema mismo. Es una crítica brutal al sujeto moderno, e igualmente una vía para entender el poder desde dentro del deseo. El cuerpo sin órganos, más allá del organismo. Otro de los conceptos más enigmáticos y potentes de Deleuze y Guattari es el cuerpo sin órganos, CSO,
tomado y reformulado a partir del poeta Antonin Artaud. A primera vista, puede sonar como una fantasía médica o una provocación absurda, pero en realidad, CSO es una imagen del deseo liberado, de las formas sociales que lo organizan. Cuando hablamos de órganos en este contexto, no nos referimos solamente al cuerpo biológico, sino a todas las funciones, jerarquías y estructuras que ordenan, limitan y disciplinan nuestra experiencia. Un cuerpo sin órganos es un cuerpo que resiste esas asignaciones fijas. Es un campo de intensidades, de posibilidades abiertas, de conexiones que no obedecen a un plan preestablecido. Un cuerpo sin órganos no es un cuerpo muerto o vacío. Es un cuerpo vivo, pero sin la forma que le impone la sociedad. Es el cuerpo que desea sin destino, sin moral, sin norma. No es un ideal a alcanzar, es un campo de experimentación, una superficie donde algo nuevo puede nacer. Deleuze y Guattari no proponen que destruyamos literalmente el cuerpo, sino desactivemos las formas sociales que lo paralizan, que nos desorganicemos de las funciones impuestas, el padre, el trabajador, el ciudadano, el hombre, la mujer, y abramos espacio para devenires imprevistos, devenir animal, devenir mujer, devenir máquina, devenir imperceptible. El CSO es, así, una zona de resistencia radical, un espacio donde el deseo se libera, se desprograma, se desconecta de la lógica de la utilidad y el rendimiento. En un mundo que organiza incluso nuestras emociones para volverlas rentables, el cuerpo sin órganos es una afirmación de vida fuera del mercado. Capitalismo y esquizofrenia. El subtítulo del Antiedipo no es casual. Capitalismo y esquizofrenia. ¿Qué tiene que ver una enfermedad mental con un sistema económico? Todo según Deleuze y Guattari. Para ellos, el capitalismo es un sistema contradictorio que libera los flujos solo para volver a capturarlos. A diferencia del feudalismo o el estado despótico, el capitalismo no reprime los deseos directamente, los pone a circular, promueve la innovación, la disrupción, la creatividad, pero solo en la medida en que puede controlarla y hacerla rentable. El capital funciona como una gran máquina esquizofrénica que impulsa la disolución de las estructuras tradicionales, la familia, la religión, la comunidad, simplemente para imponer su propio código, el dinero. Todo lo que escapa, todo lo que fluye, es rápidamente capturado, transformado en mercancía, convertido en plusvalía. Esta lógica hace del capitalismo una máquina de locura controlada. Por eso usan el término esquizofrenia, no como diagnóstico clínico, sino como metáfora del modo en que el sistema produce disociación, velocidad, disolución, sin permitir nunca una verdadera fuga. El sujeto contemporáneo vive esa esquizofrenia a diario, estimulado a desear todo el tiempo, pero siempre dentro de los límites de la producción y el consumo. Se le dice que sea libre, pero para elegir entre lo que ya está preconfigurado. Se le invita a ser creativo, pero dentro del margen rentable. Se le permite escapar, pero solo si vuelve con algo vendible. En este marco, la figura del esquizo es ambivalente. Por un lado, representa la ruptura, la línea de fuga, la potencia desbordante. Por otro, es lo que el sistema produce constantemente para reintegrarlo. El esquizo, entonces, es a la vez amenaza y producto. Deleuze y Guattari no romantizan la locura. Lo que hacen es usar su lógica para pensar otras formas de vida, otras formas de deseo, otras formas de organización. En vez de devolvernos a la normalidad, nos empujan a experimentar otras cartografías del deseo. ¿Y qué hacemos con todo esto? En este punto, es comprensible que muchas personas se sientan desorientadas. ¿Cómo se traduce todo esto en acción? ¿Qué significa, en la práctica, desear de otra manera?
¿Cómo construir un cuerpo sin órganos o una línea de fuga? Deleuze y Guattari no ofrecen recetas. No construyen un manual para la revolución, porque para ellos, cada situación concreta exige una cartografía singular. Cada cuerpo, cada deseo, cada territorio tiene sus propias conexiones, sus propios límites, sus propios posibles. Lo que sí ofrecen es una advertencia poderosa. Si el deseo no escapa, será capturado. Si no inventamos nuevas formas de vivir, pensar y sentir, el sistema lo hará por nosotros. Y no lo hará a nuestro favor. Por eso su filosofía no es una doctrina, es una invitación a trazar nuestras propias líneas de fuga, a producir mundos donde podamos respirar, a desear sin permiso, pensar la diferencia, más allá de la identidad. En la tradición filosófica occidental, desde Platón hasta Hegel, pensar ha sido en gran parte identificar. Pensar qué es algo, definir su esencia, su forma, su verdad. La lógica ha girado alrededor del principio de identidad. A es A. Y la diferencia, cuando aparecía, era meramente una variación respecto a un modelo ideal. Gilles Deleuze se propuso dar vuelta a esa lógica. ¿Y si la diferencia no fuera una desviación, sino lo real mismo? ¿Y si el problema no fuera explicar lo distinto a partir de lo mismo, sino afirmar lo múltiple, lo inestable, lo que no encaja? En su libro Diferencia y Repetición, 1968, Deleuze desarrolla una de sus tesis más radicales. La diferencia no necesita un modelo que la justifique. Es primera, no derivada. No es la sombra de una forma ideal, es creación pura. Pensar entonces no es reconocer lo ya sabido, es abrirse a lo que aún no tiene nombre. Y si la diferencia es afirmativa, la repetición también deja de ser simple copia. Deleuze distingue entre una repetición mecánica, que reproduce lo mismo, como en la fábrica o en la rutina del capital, y una repetición creativa que inventa a través de lo que parece igual. Es la repetición del artista, del niño que juega, del amante que reencuentra lo nuevo en el mismo rostro. Repetir no es volver a lo idéntico, sino producir diferencia. En un mundo obsesionado con la homogeneidad, donde todo tiende a estandarizarse, la afirmación de la diferencia es profundamente subversiva y profundamente vital. Porque sin diferencia no hay vida, solamente automatismo. El tiempo como devenir, cine, memoria y mutación. Uno de los grandes aportes de Deleuze al pensamiento contemporáneo fue su filosofía del tiempo, desarrollada magistralmente en su obra sobre el cine. A diferencia de muchos filósofos que consideraban el cine como un arte menor o un simple entretenimiento, Deleuze vio en él una máquina filosófica, una forma de pensar con imágenes, de experimentar el tiempo más allá de la narrativa lineal. En La imagen movimiento y la imagen tiempo, Deleuze propone que el cine nos permite ver el tiempo como tal, no como una sucesión de eventos, más bien como un flujo que se pliega, se suspende, se desgarra. El cine moderno, desde Bergman hasta Tarkovsky, de Godard a Resnais, nos muestra un tiempo no cronológico, roto, interno, donde pasado, presente y futuro se entrecruzan sin jerarquía. Este concepto estético y existencial, para Deleuze, el tiempo no es una línea recta, es un devenir. Vivimos en flujos que nos atraviesan, nos transforman, nos dislocan, y en ese devenir hay posibilidad de creación. La identidad, el yo, el sujeto fijo, son ficciones que el tiempo desmiente constantemente. Por eso, el cine deleuziano no representa la realidad, la produce, como la filosofía, como el deseo, como la vida misma. Un legado sin sistema, pero con fuerza. Gilles Deleuze murió el 4 de noviembre de 1995. Enfermo, cansado, sin aire, decidió terminar su vida saltando por la ventana de su departamento. Su muerte fue silenciosa, como su vida. Pero su obra, lejos de apagarse,
siguió expandiéndose como un rizoma indetenible. Hoy Deleuze es leído, discutido y aplicado en los lugares más diversos: filosofía, arte, arquitectura, pedagogía, ciencia política, estudios de género, activismo digital. Su rechazo a los sistemas cerrados, su afirmación de la multiplicidad y su estilo experimental lo convirtieron en una caja de herramientas para pensar la complejidad contemporánea. No dejó una escuela, no formó discípulos ortodoxos, pero su influencia es profunda y transversal. Desde pensadores como Rossi Braidotti y Manuel de Landa, hasta movimientos queer, postcoloniales y anticapitalistas, el espíritu deleuziano vive en toda afirmación de lo diferente, de lo mutante, de lo que se escapa. Y más allá de su uso académico, su filosofía resuena hoy como una ética vital. La ética de no detenerse en lo dado, de no aceptar las formas fijas, de devenir siempre otro. En un tiempo en que todo parece definido, en que las identidades se blindan, en que el capital captura cada gesto y cada deseo, Gilles Deleuze nos devuelve el vértigo de pensar sin garantías. Nos recuerda que vivir es devenir, que pensar es arriesgarse, que desear es crear. Su filosofía no es cómoda, no promete redención, no ofrece una revolución programada ni una salvación individual. Lo que ofrece es mucho más inquietante, una exigencia de experimentación. Te invito a continuar profundizando en estos temas en nuestro canal Épico Vida, a compartir tus ideas, a debatir estos conceptos. ¿Estás dispuesto a dejar de repetir lo que ya sabes? ¿Estás dispuesto a desear sin permiso, a pensar sin molde, a vivir sin guión? Deleuze no pide que creas en sus ideas, pide que hagas con ellas algo nuevo, que las conectes, las tuerzas, las uses como líneas de fuga. Su filosofía es una invitación a multiplicarte, a pensar en plural, a trazar mapas donde aún no hay territorio. Porque como él mismo escribió, no se trata de encontrar una salida del laberinto, sino de producir un laberinto diferente. Y en ese laberinto, quizá, solo quizá, la filosofía vuelva a ser lo que siempre fue: un modo de liberar la vida.